Hemos convocado a esta rueda de prensa para hablar de economía, del diario vivir de todos los colombianos. Nada más importante para todos nuestros compatriotas que sus ingresos, su empleo, su calidad de vida. La economía es ese eje central. El mundo se está desacelerando. Nuestros vecinos, América Latina, están en una fase de reducción de su crecimiento. Colombia, por el contrario, es el país que está creciendo a tasas más aceleradas. Eso no es casualidad, eso no es fruto del azar, es producto de decisiones adoptadas en el momento oportuno y con efectividad, decisiones acertadas. Colombia está hoy en su mejor momento económico gracias a buenas decisiones, decisiones que se adoptaron en el momento oportuno. Por eso, entidades tan respetables como el Fondo Monetario Internacional consideran que Colombia es un país ejemplar en materia de su manejo económico y consideran que las perspectivas de nuestro país son altamente positivas. Ese es el gran activo que tenemos los colombianos, nuestra economía. Tenemos que blindarla, tenemos que protegerla. No dejemos que se politice el debate económico. Es el gran activo de todos y cada uno de los colombianos. Nos beneficiamos por el buen momento económico que hemos construido, por las decisiones acertadas. Tenemos que blindar nuestra economía y no hacer eco a información que distorsiona la realidad y a información que es tendenciosa. Blindemos nuestra economía, no la politicemos. Colombia en estos años ha logrado muy buenos resultados económicos, pero al final del día eso se traduce en lo que más le importa a todas las familias del país: empleo. El viernes pasado, el DANE reveló la cifra de desempleo para el mes de abril, 9%. Hacía más de 3 lustros que el país no tenía una tasa de desempleo tan baja en el mes de abril, 9%. Al paso que vamos, el desempleo va a estar por debajo del 8% al cerrar este año. ¿Qué significa un desempleo del 9%? Que en el último año se generaron 710.000 puestos. 710.000 nuevos puestos de trabajo. Y la gran mayoría, más de 500.000, formales, es decir, trabajos con prestaciones, con beneficios, con acceso a la seguridad social. Esos son los resultados económicos que tenemos que proteger, porque nos están dando buenos resultados a todos y cada uno de los colombianos. Cada familia tiene que mirar introspectivamente y pensar dónde está su situación económica hoy. Y sin duda alguna va a ver que ha mejorado, porque el país en materia económica hoy está en una situación privilegiada. No lo dice el gobierno, lo dicen validadores tan importantes como por ejemplo el periódico Le Figaro de Francia, el de más circulación en ese país. Dijo hace 2 semanas: Colombia es la economía de América Latina más destacada, es la estrella. Colombia es en América Latina la estrella. Lo dijo un periódico brasileño hace 2 semanas, Valor Económico. Lo que Colombia está haciendo bien lo deben mirar y lo deben reproducir otros países de América Latina. Somos el modelo, somos el ejemplo. Y eso habla mucho de un país. Es lo que todos deseamos. Y eso ha sido resultado de buenas decisiones, decisiones acertadas en el momento oportuno, con mucho liderazgo, con visión. Nosotros, el equipo económico del gobierno, hemos respondido a ese liderazgo del presidente Juan Manuel Santos. De manera que lo que hemos construido lo tenemos que conservar
No dejemos que se politice el debate económico. Todo esto se traduce en logros concretos. Por ejemplo, hoy de cada 100 jóvenes que terminan la educación media, 46 entran a la educación superior. En el 2010, apenas 37 de cada 100. Obviamente tenemos que seguir subiendo ese indicador para que más y más jóvenes que terminan la educación media, su bachillerato, puedan entrar a la universidad o a la formación técnica o tecnológica. Pero hoy tenemos 46 de cada 100, en el 2010 teníamos 37. Durante la década pasada, en promedio en Colombia, se iniciaba la construcción cada año de 126.000 viviendas de interés social. Hoy, en el país, se inician anualmente 222.000 construcciones de vivienda de interés social, es decir, 100.000 más al año. Esto significa que se va cerrando la brecha y que se van reduciendo las necesidades de vivienda en la medida en que se logra ofrecerle una vivienda a quien la necesita. El déficit habitacional, que es el término técnico para medir el faltante de vivienda, se ha reducido considerablemente. Ese es el activo que tenemos, el activo de la economía, protejámoslo. Y por supuesto esto se traduce en bienestar en muchos sectores, porque en la medida en que la economía va bien, tenemos más capacidad fiscal en el gobierno y podemos invertir más. Esas mayores inversiones dan prosperidad, dan beneficios, y eso es lo que nos permite también resolver los problemas de las comunidades en sus diferentes sitios, en sus diferentes municipios, la solución de los problemas locales. Por eso la doctora Tatiana Orozco, la directora del Departamento Nacional de Planeación, nos puede contar un poco más sobre cómo este buen momento económico de Colombia se ha traducido en más inversión para resolver los problemas a todos los colombianos. Mil gracias, ministro. Como usted muy bien mencionaba, una de las buenas decisiones que ha tomado este gobierno es incrementar la inversión en cada uno de los rincones de Colombia. Muestra de ello es que pasamos de invertir alrededor del 4,6% del Producto Interno Bruto a que la inversión total del gobierno sea cercana al 6%. Es la inversión histórica más alta como porcentaje del Producto Interno Bruto en nuestro país. ¿Esto qué significa? Que hemos logrado pasar de una cifra de 218 billones de pesos a 307 billones de pesos en este gobierno cuando nos comparamos con el cuatrenio anterior. Pero esto no solamente se ha dado, digamos, un aumento en la inversión, solo que ahora les voy a comentar en qué sectores se ha dado esa inversión, sino que también se ha dado una distribución mucho más equitativa de una de las fuentes de recursos más importantes, que es el Sistema General de Regalías. Anteriormente, 9 departamentos concentraban las inversiones de regalías. Hoy en día se distribuye a lo largo de todo el país. Es decir, que mientras antes 20 de cada 100 colombianos recibían recursos de regalías, hoy el 100% de los colombianos se beneficia de la reforma impulsada por el gobierno del presidente Santos. ¿Y eso en qué se ha traducido? En más inversiones en cada región del país. Por ejemplo, en inversión social, que ha sido el pilar de este gobierno, hemos logrado llevar la inversión a 100 billones de pesos con un crecimiento alrededor del 53% cuando nos comparamos con el cuatrenio anterior. ¿Eso qué ha significado? Menos pobres, y ya lo vemos en las cifras, 2,5 millones de pobres menos, y logramos sacar a 1,5 millones de colombianos de la pobreza extrema. Pero también la inversión se ha dado dentro de los temas sociales en educación, que por supuesto el ministro mencionaba algunas de las cifras de cobertura de educación superior, pero también podemos destacar que el aumento en la inversión en educación ha podido que tengamos hoy en día educación gratuita para todos los colombianos y además aumentar casi en 120.000 nuevos cupos el sistema escolar. También hemos invertido más en el sector transporte, pasamos de 16 billones en el cuatrenio anterior a más de 33 billones de pesos en este cuatrenio. ¿Eso qué significa? Que duplicamos la inversión, por ejemplo, en número de túneles que tenía el país. También lo que históricamente, mientras teníamos 35 puentes cuando recibimos
este gobierno, hoy en día entregamos más de 240 puentes en todo el país. En vivienda, ya lo mencionaba el ministro, cómo la iniciación de vivienda se pudo dar gracias a un aumento de la inversión de 14 a 18 billones de pesos. Y ni qué hablar de la inversión en ciencia, tecnología e innovación, sobre lo cual el ministro Rojas se pronunciará, pues ha afectado muchísimo positivamente al sector industrial. Hemos pasado de tener 1 billón de pesos de inversión a 3 billones de pesos en ciencia, tecnología e innovación. Pero este gobierno, como ustedes saben, se la juega por la paz. ¿Y por qué no la jugamos por la paz? Porque la paz nos va a permitir crecer, según un estudio que acaba de realizar Planeación Nacional, 2 puntos adicionales del Producto Interno Bruto. ¿Y eso qué nos va a permitir? Seguir invirtiendo en lo social y en la infraestructura que necesita nuestro país. Para que se hagan una idea, ese 2% adicional del Producto Interno Bruto son 16 billones de pesos. Eso es como construir 1 metro de Bogotá al año, o como triplicar el programa de Familias en Acción. Pero eso no será lo único que nos traerá. También estimamos que eso generará aproximadamente 250.000 empleos y además nos permitirá ubicar esa tasa de empleo que hoy en día ya tenemos alrededor de un dígito, como mencionaba el ministro Cárdenas, en cifras cercanas al 7%. Gracias, directora. El mensaje es claro. La economía colombiana nunca antes había tenido un momento tan bueno como el actual. No lo decimos nosotros, lo dicen todos los validadores internacionales. Es el mejor momento económico de Colombia en su historia. Todos los indicadores están en un nivel adecuado, con la tendencia correcta, nos estamos distanciando de otros países de América Latina que nos tenían ventaja, nosotros ya entramos a ser la tercera economía en tamaño en América Latina, después de Brasil, México y tercer lugar Colombia. Hace 3 años éramos el 4.º lugar, ahora somos el 3.º. Tenemos una economía que en todos sus indicadores se destaca frente a su historia y frente a nuestros pares. El mejor momento económico para el país es el actual. Tenemos que cuidar ese gran activo que es lo que nos da bienestar, es lo que nos ayuda con el diario vivir, con todas las personas, día a día. Yo he sido profesor universitario muchos años y en toda clase, en todo curso, siempre hay unos estudiantes que van un poco más rezagados y uno como profesor tiene que ayudarles más a esos estudiantes que necesitan más apoyo. En la economía colombiana en los últimos años ha habido 2 sectores que han tenido un rezago, la agricultura y la industria. La agricultura por fin ya el año pasado creció a la tasa más alta, superior al 5% desde 1990. Y este año el gobierno está invirtiendo 5.2 billones de pesos en el apoyo a la familia campesina colombiana para asegurar que ese crecimiento se mantiene e incluso se acelera en los próximos años. La industria también había sido un sector con dificultades, no por factores internos colombianos, por la enorme competencia internacional, especialmente proveniente del Asia. El doctor Santiago Rojas, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, nos va a contar cuál ha sido esa transición, ese cambio tan importante que ha tenido la industria en nuestro país en los últimos meses. Buenos días. Es que ese muy buen momento que atraviesa la economía colombiana que ha mencionado el ministro Cárdenas se está traduciendo en un muy buen desempeño para el sector industrial en estos meses. Un reciente estudio del ministerio, con base en las cifras de la Superintendencia de Sociedades, nos muestra cómo las utilidades de los empresarios en estos 3 años han crecido 45%. Eso lo que muestra es que el empresario hoy en día está mejor, está vendiendo más y algo muy importante, está generando más empleo. La cifra del viernes pasado del DANE muestra cómo en el trimestre febrero-abril el solo sector industrial generó 48.000 empleos adicionales frente al mismo periodo del año anterior, que se suman a los más de 226.000 empleos que ha generado la industria durante este gobierno. Y las perspectivas son muy buenas. Hemos visto cómo en ese trimestre la producción industrial
de acuerdo con el DANE, está creciendo a un 4.4%, cuando tuvimos el año pasado una pérdida de dinamismo importante debido a la coyuntura internacional, lo que permite que en estos 44 meses la industria esté creciendo 3.9%. Pero ¿eso a qué se debe? Se debe a que los empresarios colombianos le están apostando al país. Cada vez vemos más inversiones de empresarios colombianos, empresarios internacionales que invierten en Colombia. En segundo lugar, porque existe una clara voluntad del gobierno en trabajar en los temas de competitividad país. Hoy hay menores costos laborales gracias a la reforma tributaria, hay menores costos de la energía con la eliminación de varias sobretasas, menores costos financieros, menores aranceles para bienes no producidos en el país para que las empresas se modernicen. Pero asimismo también porque existe una política industrial activa y moderna para apoyar al empresario en temas de emprendimiento, con la creación de Impulsa, que ha generado más de 250.000 millones de pesos para temas de emprendimiento e innovación en el sector industrial, porque están trabajando el tema de las cadenas productivas para proteger ciertos sectores, por ejemplo, contra la competencia desleal. Lo que se ha hecho en materia de proteger al calzado y a las confecciones frente a la competencia desleal que venía principalmente de países asiáticos a precios artificialmente bajos, ha tenido un efecto importante. Porque estamos trabajando con las regiones en identificar aquellos sectores en los cuales se puede aprovechar cada vez más los acuerdos internacionales. Y porque, como dije, porque hoy en día Colombia es un gran país muy atractivo para la inversión nacional e internacional. El año pasado tuvimos récord en inversión extranjera directa en Colombia, cerca de 17.000 millones de dólares. ¿Y todo eso qué sucede? Todo eso lo que se traduce es que al empresario le está yendo mejor, el empresario está vendiendo más, el empresario está generando más empleo.